Bueno, hermanos, es un gozo para mí estar con ustedes. Parte de mi corazón está aquí. Aunque algunos de ustedes no nos veamos con la frecuencia que quisiera, los sigo amando. Siguen estando ahí muy dentro de mí. Doy gracias por haberme invitado la semana pasada y también esta. Inicialmente eran 3, pero bueno, se quedó por ahora en 2. Si nos invitan de nuevo, regresaremos. La semana pasada comenzamos una historia que vamos a terminarla hoy, Dios mediante. Y si alguna cosa vemos en esta historia, hermano, para los que estuvieron o para los que la conocen, es que la bondad de Dios acompañó a los personajes de esta historia. Esta historia se desarrolla en el Imperio Persa. Una muchacha hebrea, Estrella, su nombre significa Esther, y de hecho Esther es un nombre persa, porque el nombre hebreo es Hadassah. Allí, en un imperio que se extendió desde la India hasta las costas de Grecia, con un rey que era soberano de 100 y tantas provincias, con un rey que hacía lo que quería, como casi todos los reyes, por supuesto, todo estaba bajo su control. Y en la semana pasada vimos que, así muy rápidamente, de que hay una fiesta tremenda, gigante, que duró 6 meses, dice la Biblia, y todos los militares del imperio vinieron, y el rey enseñándole todo, jactándose de todo ahí, de toda la riqueza. Estaba en la ciudad de Susa, recuerden, y le hice un comentario allí histórico, arqueológico. Susa era una de las capitales del imperio persa, no era la única. Y dice ahí, la historia nos cuenta que después que terminó aquel super banquete, hizo un banquete de una semana adicional y después hizo un pedido extraño, que se presentara ¿quién? La reina. Y como dice ese título de arriba, la reina dijo, no, imagínense ustedes, se rebeló contra el poder real. La reina diciéndole que no al esposo, una mujer desafiando a un hombre, una súbdita desafiando a un rey. Y entonces el rey ahí monta en cólera. Este rey, el rey Asuero, dice, por las cosas que inferimos, ¿no? Por la historia bíblica, era un hombre, parece que se dejaba llevar, era fácilmente manipulable. Llamó a sus consejeros. ¿Y cuál fue el consejo que le dieron? A ver si recuerdan. ¿Qué? No, que no oí. Que esa reina tenía que ir fuera y había que buscar otra reina. Porque imagínense ustedes cuando en todo el imperio se preparara la noticia que la reina había desafiado al rey. ¿Dónde iban a quedar las esposas y las mujeres de todo el reino? Y el rey, ni corto ni perezoso, hizo una orden. Y las órdenes, dice la Biblia, en varias oportunidades, que las órdenes que hacían los reyes de Media y Persia, nadie podía mirarlas hacia atrás, ni siquiera el mismo rey. Y entonces aquí comenzamos la historia de la semana pasada. El rey se enfurece, el rey hace la orden. Era un rey que, imagínense ustedes, como una dinamita. En un momento allí de su vida ligó la embriaguez, borrachín, y él y todos los que estaban con él, no era el único, por supuesto, y la ira que le sucedió, y esa mezcla explosiva genera entonces, ya lo que sabemos, allí un edicto que no podía echarse atrás. Comienzan a buscar entonces en todo el imperio las muchachas jóvenes. Leía que dice que se piensa que buscaban muchachitas de 16, 17 años, 15, y le puse a modo de comparación para no verlo como una historia lejana, y yo comparando con mi niña, con él, digo niña, no tan niña, 16 años, imagínense ustedes que me la lleven para un harén con un viejo verde de rey, para que la use como un objeto. ¿Cuántas niñas se habrán escapado? Se habrán ido para los confines del imperio, se habrán casado con el primo de la esquina, se habrán ido, sí, a una aldea remota antes de caer en manos del rey. Pero dice la Biblia, y ahí como pusimos en ese cartel, de que conforme en nuestras vías siempre están trabajando. El departamento que más trabaja aquí en el condado de Miami-Dade es el de transporte, el de viales. Bueno, hermanos, Dios también está trabajando siempre. Trabajando a veces cuando no lo vemos, cuando estamos dormidos Dios trabaja, cuando no lo sentimos Dios trabaja, y Él está ahí preparando, porque dice que entre todas las que vienen llega una muchacha, Esther, bella. Dios hace que caiga en gracia, en una gracia extrema en el eunuco que las preparaba. Dice que la preparación duraba ¿qué tiempo?
un año, 6 meses con perfume, con aceite, ¿verdad? Lo que salía de ahí era la reina de la reina, una belleza. Y entonces la cosa era que el rey la mandaba a llamar el día que le tocaba. ¿Y qué podía pasar? De que al rey le gustara y se quedara como reina, o dice la Biblia que había un segundo harén, y entonces si el rey no le satisfacía, no la quería o le gustaba más otra, iba hacia ese otro harén y ahí quedaba en esa jaula de oro para toda la vida. Qué triste. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, estoy el domingo en la clase, hermano. Este era así de forma cruda el destino que le esperaba a esta muchacha hebrea. Que así como diríamos en el lenguaje popular, sin comerla ni beberla, se vio de pronto enfrascada en este drama. Dice la Biblia, y nos introduce entonces ahí en el capítulo 2 a un personaje que va a ser vital. Comienza así como esos personajes de películas que comienza así por abajo y va creciendo y creciendo y creciendo y se convierte casi que en el protagonista de la historia. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo, primo de Esther, era padre adoptivo, ella era huérfana, la había criado, todo eso lo vimos allí la semana pasada, y dice que la joven esta, se lo puso ahí en rojo, le agradó al rey, al eunuco, y se ganó su simpatía. Hermanos, miren, cuando el Señor nos hace estar en gracia y en favor, inclusive a veces delante de las personas más difíciles, y del jefe más difícil, y del manager más difícil, o del maestro más difícil. El Señor es el que nos hace que caigamos en gracia y que el favor de Dios se extienda sobre nosotros. Esta muchacha no tenía nada a su favor. Dios permitió que el que las preparaba hallara una gracia especial en ella. Y en todo esto, así como para poner un elemento más, dice la Biblia que hubo un complot allí, y en el complot el que se dio cuenta fue Mardoqueo precisamente. Le salva la vida al rey, pero dice la Biblia que ¿cuál fue lo que recibió? Dice que no recibió nada. Qué extraño. Si la persona que le salvaba la vida al rey, ¿qué nos imaginaron que pudieran darle? Recompensa, regalo. No era una simple escritura. Sin embargo, dice la Biblia que en este momento, estamos en el final del capítulo 2, dice que en este momento solamente se escribió en las crónicas del reino. Y dice la Biblia también, y por ahí casi que nos quedamos, que surge un tercer personaje en esta historia. Dice que llega aquí un personaje que se llamaba Agag. Y este era descendiente. No sé si les comenté la semana pasada. ¿Recuerdan cuando el rey Saúl estaba atacando a los amalecitas? El rey se llamaba Agag precisamente. Y Dios le había dado la orden de que debían destruir todo. Y sin embargo la Biblia nos cuenta que Saúl se quedó con lo más gordo y lo más hermoso de las ovejas, y las cosas, los terneros más gordos, dice, las mejores ovejas, y además le preservó la vida al rey. Bueno, desde esta historia, que viene del tiempo de Saúl, este era un descendiente del rey Agag. Por eso dicen ahí Agageo. Y miren, dice la Biblia que este hombre de pronto, de la nada, llega a una posición de autoridad. En la vida, a veces hay que darle autoridad y poder a una persona para saber quién realmente es. Han conocido a gentes de la nada que de pronto están en posiciones y se creen que se comen el mundo y que son la última Coca-Cola del desierto y que el mundo tiene que arrodillarse a sus pies y sin ellos nada funciona y el mundo se detiene y la tierra deja de girar si ellos no están presentes. Bueno, miren, este es el personaje Amán que surge en esta historia. Un hombre ambicioso, dice la Biblia, y dice, aquí fue donde nos quedamos exactamente. Este gatico, cuando se miraba en el espejo, se veía como un león. Porque dice que todos se tenían que arrodillar delante de él. Pero había un personaje que estaba a las puertas de la ciudad que no se arrodillaba. ¿Quién era? El judío Mardoqueo. Imagínense ustedes. Y dice la Biblia, hermanos, ahí que estamos hablando en Esther 3, que cuando le informaron a Amán, el pueblo, de qué raza, de qué nación era Mardoqueo, dice la Biblia, estoy leyendo Esther 3:6,
y desechó la idea de matarlo solo a él, sino que también quiso exterminar a todo el pueblo. Ya la venganza no era contra un solo hombre, sino que dijo, ahora toda su nación quiero que pague con ella. Mardoqueo y la desobediencia civil. Esto una vez dedicamos una noche completa, me acuerdo, con los jóvenes allá en un verano, a la desobediencia civil. Por supuesto, esto no es un tema de desobediencia civil ni mucho menos, pero Mardoqueo estaba desobedeciendo la orden del rey de que había que arrodillarse ante Amán. ¿Qué creen de esto? Desobediencia ante la orden de un rey. Nosotros cristianos, con las leyes. ¿Cómo debemos comportarnos con las leyes? A ver, rapidito. Yo aquí pone los gobernantes, de manera que de alguna manera debemos ¿De alguna manera? cumplir. A ver, ¿quién más? Debemos cumplir, debemos obedecer. Depende de la orden. Miren, hay un texto muy tremendo que está en Hechos, que cuando llevaron allí a Pedro y Juan, ellos dijeron, ¿qué cosa? Debemos obedecer a Dios. Hay ciertas cosas, hermano, que si tenemos que decidir entre obedecer a Dios, obedecer a los hombres, debemos decantarnos por obedecer a Dios. No crean que fue un caso único este de Mardoqueo. Miren ahí lo que dice la Biblia en Éxodo 1. Las parteras, había una orden de Faraón, y sin embargo las parteras, dice la Biblia, así textualmente, temían a Dios y no mataban a los varoncitos. Se salvó Moisés y vino el libertador del pueblo. Miren otro caso aquí, Daniel. Dice la Biblia que había una orden que tenía que comer la comida y la bebida del rey. Y dice que él y los amigos decidieron no contaminarse. Y miren, hermanos, vuelvo a la idea de ahorita. Y Dios le permitió que hallaran gracia. Delante de funcionarios en Babilonia, permitió Dios que comieran la comida que ellos querían comer, las legumbres, que no se contaminaran. Y cuando terminaron la prueba, los más rozagantes y los más saludables, ¿quiénes eran? Ellos. Y miren otro caso que les traigo aquí, bueno, el de los amigos, Sadrach, Mesach y Abednego igual. Todo el mundo arrodillarse ante la estatua. Y ahí sí que el no arrodillarse significaba horno, candela, quemado. Dijeron, bueno, no nos vamos a arrodillar. La lealtad de ellos era a su Señor. Y si no nos libra, esos sí eran valientes los muchachos esos. Y si no nos libra, sepa a rey que no nos vamos a arrodillar. Hermano, que el Señor nos libró. Hay que tener cuidado con esto de la desobediencia civil, porque siempre cuando han pasado estos casos así muy puntuales, el Señor le ha dado claro idea de lo que deben y lo que no deben hacer. Eso no es cogerlo a la ligera. Todos esos casos siempre han sido amables y respetuosos. No hay falta de respeto, no hay edificios quemados, no hay vandalismo. Cuando hubo una ola de vandalismo hace un tiempito atrás, en este país, yo no vi que nadie se metiera en un Dollar Tree a robar nada, ni un Dollar General. ¿Dónde se metieron? En las tiendas caras. Sí, porque se hubieran metido a llevarse los trastos de $1, no, se metían en las tiendas caras. Y no debe tomarse a la ligera, porque imagínense que a veces en eso de desobedecer puede ser que usted arrastre a alguien que tiene al lado. Es un problema de conciencia que tiene que estar usted muy claro con el Señor. Y dice la Biblia que para determinar el día y el mes donde había que destruir a Mardoqueo y su nación, dice que echaron la suerte. Y la palabra pur en persa, la suerte que echaron, de ahí sale entonces el nombre de la fiesta de Purim, que es la fiesta que se hace en este libro. Qué coincidencia, estaban haciendo esta suerte para destruir al pueblo de Dios, dice la Biblia, en el mes de Nisan. El mes de Nisan, hermanos, en el mes primero, el mes de Nisan, en el tiempo donde iban a celebrar la Pascua los judíos, recordando la liberación de Egipto, y por detrás de ellos un personaje malévolo haciendo allí, tirando suertes para ver cuándo lo destruían. Dice la Biblia que echaron la suerte y cayó 12 meses más atrás. La destrucción no era inminente. Había un año para prepararse para esos judíos. Había un año para los que tenían envidia, que siempre hay envidiosos por todos lados, contra los judíos, se afilaran las manos, y había un año para que también los judíos decidieran qué hacían. No es difícil imaginar que quizás algunos salieron
huyendo del imperio persa, o se fueron para una aldea remota allá donde pudieran salvarse. ¿Quién sabe lo que algunos de nosotros hubiéramos hecho si supiéramos que hay una orden real que en 12 meses pueden atacar nuestros vecinos y destruirnos? Y dice la Biblia, hermanos, que cuando llega Amán ante el rey, miren lo que le dice: hay un pueblo que está disperso en este reino que no obedece las leyes del reino. A su majestad no le conviene tenerlos aquí. Primera mentira. ¿Quién era el que había desobedecido la ley? El pueblo. Mardoqueo. Sin embargo, le había metido en el saco a todos. Nos damos cuenta, entre otras cosas, que el rey no averiguaba mucho, porque dice la Biblia que le dijo: y si le parece bien, emite un decreto para aniquilarlos. Yo le voy a poner en su mano, dice la Biblia, 330,000 kilos de plata. 330,000 kilos de plata. Me imagino que al rey le hicieron así los ojitos. ¿Qué cantidad de dinero iban a depositarle? Hay un historiador griego que dice que los persas estaban en guerra con los griegos en esta época, y los griegos de hecho lo estaban ganando a los persas, y el tesoro persa estaba medio quebrado. Cuando el rey oyó que le iban a traer así, que le iba a caer en la mano tanto dinero, dice la Biblia que rápidamente se quitó el anillo, le dijo: hagan el decreto y pónganle el sello. Y dice que entonces convocaron, redactaron la escritura, dice la Biblia, en todos los idiomas, y mandaron a todos los mensajeros, a todas las provincias, a decirle: quedan 12 meses, en el día tal del mes tal, los judíos pueden ser atacados por los persas, se pueden coger sus propiedades. Y dice la Biblia que luego de esto, el rey y Amán se sentaron a beber, mientras en la ciudad reinaba la confusión. Los malos bebiendo, los habitantes de Susa, que tenían a vecinos judíos, de pronto una orden real que podían matarlos. Ubíquense ustedes, hermanos, la situación. Así, vecinos de toda la vida, y de pronto ese vecino mío se convertía en mi enemigo. La Biblia dice que reinó la confusión. Situación desesperada. ¿Quiénes vieron la película Apolo 13? O si no lo han visto, recuerden lo que pasó en Apolo 13. ¿Qué pasó en Apolo 13? ¿Fue desesperada la situación? ¿Quién sabe la historia de Apolo? De los viajes de Apolo. En el viaje 13. Se sacrifica uno para que los hermanos. Cuando sale, iba rumbo a la luna. Era la misión 13, número 13 del programa Apolo, que había llegado a la luna ya. Y cuando sale tienen un problema allí con combustible, un golpe, no recuerdo si fue el detalle, como se dan cuenta, no había combustible suficiente para llegar a la luna, descender en el módulo, después volver a subir y poder entrar a la atmósfera. Se quedaron dando vueltas, no pudieron descender en la superficie lunar y en el último segundo pudieron entrar. Esa película está bien buena y la historia, una cosa milagrosa. Hermano, la situación estaba desesperada. Pero Dios tenía a dos personajes listos para entrar en escena. Dice la Biblia ahora en Esther 4 que cuando Mardoqueo se entera de todo esto, de la suerte que le esperaba a él y a su pueblo, se rasgó las vestiduras y se vistió de luto. Y dice que se cubrió de ceniza y salió por toda la ciudad dando gritos de amargura. Él tenía una posición buena. Se sentaba a la puerta de la ciudad, se piensa que era una especie de juez o de magistrado. De pronto lo vieron así. Imagínense ustedes. Y dice que había gran duelo en la ciudad de los judíos con ayuno, llanto y lamentos. Esther estaba en el harén real, no podía salir de allí. Y dice la Biblia que las criadas le cuentan: oye, tu primo está allá afuera y vestido de cilicio y de luto. Dice la Biblia, hermanos, que la primera reacción de la reina fue enviarle ropa para que se vistiera. Si el rey se enteraba que uno de sus funcionarios estaba así, y este rey, que era medio venático, o venático y medio, podía pasarla mal. Dice que le envía ropa para que se vista. Y entonces le dice al jefe de los eunucos: pero dime qué le pasa, porque el primo no puede estar loco, está vestido de silicio por algo, no sabía nada, en su jaula de oro.
y dice que viene. Oye, este hombre fue el mensajero. Esther no podía comunicarse con su primo afuera, el primo no podía entrar a Harén real, no todavía había mujeres. Hermanos, miren que el Señor usa a quien menos uno piensa. Y este hombre fue el que empieza a tomar a dar las noticias de Esther para Mardoqueo y de Mardoqueo para Esther. Y dice que le dijo que se presentara ante el rey para implorar clemencia en favor de su pueblo. Imagínense ustedes, empujando a Esther a la labor, a la cosa más grande que iba a enfrentarse en su vida. Hermanos, al igual que las puertas grandes, los grandes eventos en nuestra vida, a veces dependen, así como una puerta con una bisagra que es bien pequeñita, cuando uno compara la bisagra con el tamaño de la puerta, no es nada, ¿verdad? Y sin embargo esa bisagrita hace que esa puerta se mueva. El Señor también usa eventos, usa personas anónimas, personas que no conocemos, personas que a veces vienen a nuestra vida y después desaparecen y más nunca lo vemos. Usó a este eunuco para que hablara con Mardoqueo, para que Mardoqueo le dijera a Esther. Era el puente, era el mensajero. Usó a un muchacho desconocido que la Biblia nos dice y se presentó con sus panecitos, con sus panes y sus peces. Y el Señor hizo un milagro allí, multiplicó y alimentó a todos. Usó a unos hombres que no sabemos sus nombres, que dice la Biblia que rescataron a Pablo, bajándolo allí por el muro de la ciudad. Usó a una criadita insignificante para que le dijera al general sirio Naamán que en su tierra había un profeta que podía sanarlo de su enfermedad. No nos asombremos, que hay pequeñas bisagras que van a llegar a nuestra vida y que el Señor va a usarlas para grandes eventos. Y dice la Biblia, hermanos, en Esther 4, que dice que entonces la reina ordenó. Dice ahí, cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él solamente al patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. Pero hay una excepción a esta ley. Estoy leyendo Esther 4. La única excepción es que el rey, su cetro de oro, se lo extienda. Eso fue lo que le mandó Esther a decir al primo. Yo no puedo hacer lo que tú me pides. ¿Por qué? Puedo morir en el intento. La respuesta dice, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si te quedas callada ahora, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Y una de las más grandes declaraciones le dijo, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Hermano, no era un accidente que esta muchacha desconocida fuera la elegida entre tantas muchachas bellas, porque estoy seguro que Esther sería bonita, pero tenía que haber otras tantas muy bonitas como ella, y después de un año de preparación salían más bonitas todavía como habían entrado. Sin embargo, Dios estaba orando que el rey se fijara en ella. Por supuesto, Dios estaba permitiendo que una judía, una hebrea, llegara a ser reina del imperio persa. Y dice que el primo le dice, ¿quién sabe si esto no ha sido un accidente lo que nos ha traído los dos a este momento de la historia? Cuando estamos en un barco, ¿a quiénes les gusta aquí los cruceros? Aquí hay cruceristas expertos que han tomado muchos cruceros en su vida. Voy a mirarlo disimuladamente. Miren, cuando uno está en un crucero, hay dos cosas que no fallan. Todo el mundo está haciendo lo que quiere, ¿sí o no? Todo el mundo no hace lo mismo al mismo tiempo. El que se pone a comer en la piscina, el que se pone a mirar el mar, el que le da mareo, entonces está tomando una pastilla para el mareo, o el que está, o que le gusta jugar, está en los casinos, esto, gambling, qué sé yo. Cada uno hace lo que sea, pero miren, lo que sí no falla es que el barco sigue en su curso hacia adelante y hacia adelante. Ese mapa que está puesto ahí en un crucero que está yendo de New York, atravesando todo el Atlántico hasta Inglaterra. Ese viaje sí es largo. Esas no son las islitas del Caribe, que al otro día llega a la isla y al otro a la otra. Eso es unos cuantos días sin ver tierra. Mar y mar y mar. Todos podrán estar haciendo lo que quieren dentro, pero el capitán está llevando ese barco a su destino. Dice este hombre, el poderoso transatlántico del diseño soberano de Dios mantiene su curso constante sobre el mar
de la historia. Y Dios avanza imperturbable y sin trabas hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos que se propuso en Cristo Jesús, incluso antes que el mundo existiera. Pase lo que pase, seguía adelante esta historia. Y dice que Esther le envió esta respuesta a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Ayuno real y total. Yo por mi parte, ella no podía salir, recuerden, de allí. Yo por mi parte, con mis doncellas, haré lo mismo. Y si perezco, que perezca. Cuando me presenta el rey, si no extiende el cetro de oro, bueno, la sentencia será sobre mí la muerte, pero moriré. Hermanos, todo estaba en contra de Esther en este momento. La ley no podía interrumpir al rey. Había una ley que decía que si lo interrumpía podía morir. El gobierno estaba en su contra. Había un decreto que decía que ella iba a ser asesinada, que era judía también. El sexo era una mujer enfrentándose a un poderoso rey. Los oficiales, y si había oficiales que se querían congraciar con Amán, que era el hombre que estaba en la posición grande en este momento. Y miren, eso lo leí en un libro y se lo traigo, y es interesante, hasta el ayuno podía estar en su contra. Porque después de 3 días, lo que se iba a presentar ante el rey no era exactamente la muchacha más linda y más lozana. Porque 3 días sin comer ni beber. Y sin embargo, hermanos, si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Y durante la caminata muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y otras eran las de Dios. 2 pares. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces un solo par. Y me preocupé mucho porque pude notar que precisamente cuando solamente aparecía un par de huellas era cuando había pasado los momentos más tristes de mi vida, cuando estaba más apenado, cuando estaba en angustia y cuando estaba en derrota. ¿Quién no ha estado en angustia? ¿Quién no ha estado derrotado? ¿Quién no ha estado triste aquí en esta noche, hermanos? Y entonces le dije a Dios: Señor, me prometiste que si te seguía siempre tú ibas a caminar a mi lado. Y sin embargo he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué? Cuando más lo necesité, no caminaste a mi lado. ¿Le has hecho esta pregunta al Señor alguna vez? En el momento difícil y oscuro de la vida, en el momento de la prueba, que nos parece que todo está en contra nuestra, nos hemos virado contra el Señor preguntando: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Soy o no soy tu hijo? ¿Me amas o no me amas? ¿Tienes un plan conmigo o no lo tienes? Y Él me respondió: querido hijo, te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Porque cuando veías en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Este era el momento donde Mardoqueo y Esther estaban viendo solamente un par de huellas en la arena. Este era el momento que es decisivo, donde significaba o la muerte de la reina y con él de todo su pueblo el exterminio, o significaba que Dios pudiera hacer un milagro. Y dice la Biblia, estoy leyendo Esther 5, que se presenta al tercer día con sus ropas reales en el interior del palacio. Y el rey, cuando la vio, primer milagro, dice la Biblia que se sintió complacido con ella y le extendió el cetro. Y la reina pudo entrar. ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando me pida la mitad del reino, te lo concedería. El rey estaba a mano suelta. Estaba a mano suelta el rey. Hermano, Dios estaba obrando en ese rey difícil. Dios estaba obrando en esta muchacha después de 3 días de duelo que llegó. Y dice que Esther le dice: yo lo que quiero es que vengas a un banquete que te voy a ofrecer a ti y también traigas e invites a Amán. No le dijo nada. Pensó quizás que no era el momento adecuado. Pensó quizás de que
quería que Amán estuviera presente para lo que ella iba a decir, pero ni Esther misma sabía que iba a pasar algo, unas horas después, que iba a cambiar todos los acontecimientos. Y dice que el rey y Amán fueron al banquete que estaba ofreciendo Esther. Y le vuelve a preguntar: reina, mi preciosa reina, ¿qué deseas? Y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aunque me pida la mitad del reino, te lo concedería. Y dice que la reina le dijo, los que saben la historia: quiero que vengas a otro banquete mañana. Ay, mi madre, qué intriga. A lo mejor si fuéramos cualquiera de nosotros desesperados. No, ya el rey acaba de decir. El rey podía hacerlo, ¿sí o no? Hoy Esther ya está bueno de segundo ni tercer banquete. ¿Qué es lo que quieres? El Señor estaba orando en ese rey, que estaba como una palomita esos días. Y le dijo: está bien, vamos al segundo banquete. Y Amán salió muy contento, dice la Biblia, de buen humor, pero de pronto se encontró con la espina. Dice que se encontró a Mardoqueo en la puerta del rey, y como siempre Mardoqueo dice que no se levantó ni temblaba en su presencia. Hermanos, y dice la Biblia que se llenó de ira contra él. La malicia. Pero después el chiquitico lo ven por ahí arriba. La persona que se inclina a lo malo. El que siempre está pensando mal, el malicioso, el maligno, el que todo lo que quiere hacer es para perjudicar a alguien. Y dice que llegó a su casa con tremenda ira, llamó a sus amigos, llamó a su esposo y hizo alarde, dice la Biblia, de todo lo que tenía, de su riqueza, de los hijos, de toda la honra que tenía el rey. Y dice, imagínense que el único que invitó a la reina fue a mí y al rey. Qué importante soy. Pero esto no significa nada para mí, porque siempre que salgo, dice la Biblia, veo a ese judío sentado a la puerta del rey. Y dice que el consejo de su esposa y sus amigos fueron: pues haz una estaca, o en otras versiones dice, haz una horca bien grande de 25 metros, y por la mañana preséntate ante el rey y dile que acaba de ahorcar a Mardoqueo, a ese judío que no se quiere arrodillar ante ti. Y dice la Biblia que mandó a hacer la estaca o la horca, y le pareció excelente la idea a Amán. Pero aquella noche el rey no podía dormir. Oye, un rey que no tenía preocupación. Porque a lo mejor alguno de nosotros, o qué sé yo, o deja ver, que si el dinero, que si la deuda, que si el estudio, que si... Oiga, pero estos reyes y hermanos, Dios hizo que esa noche el rey no pudiera dormir. Pero dice el Salmo 121 que jamás se duerme ni se adormece, jamás duerme ni se adormece el que cuida a su pueblo. Ese rey no podía dormir en esa noche. Nosotros a veces nos desvelamos, ¿sí o no? ¿Y qué les hace a ustedes cuando están desvelados? A ver. Contar chivito, eso. ¿Contar qué? Chivito. A ver, ¿y tú, Abrancito, te has desvelado alguna vez? Organizar la fiesta. ¿No? ¿Y tú, Justin? Ustedes duermen a pierna suelta. Bueno, ustedes que tengan unos añitos más, ustedes van a querer meter los desvelitos esos. Y dice que ese rey no podía dormir esa noche, y le da porque le diga, dice, pues tráigame las crónicas reales. Hermano, en una noche de desvelo podía haberse puesto a jugar con sus oficiales, a tirar dados allí. Podía haber llamado a todas las mujeres que tenían en el harén, ¿sí o no? Sí, él tenía para escoger. Sin embargo, quiere que le traigan las crónicas reales. Que eso no le da sueño a nadie, por supuesto. Tal día pasó esto, el otro hizo esto. Y de pronto lee, y Dios dirigió al funcionario que cogió la crónica, Dios dirigió a que abrieran la hoja donde decía que había un hombre llamado Mardoqueo, que era el que había dado el aviso del complot para asesinar al rey. Y el rey dice, ¿y qué le hicieron a este hombre? ¿Qué reconocimiento le hicieron? ¿Qué honor le hicieron? Y le dijeron, no se ha hecho nada por él. Hermano, habían pasado 5 años y había quedado aparentemente en el olvido lo que había hecho Mardoqueo. Estaba durmiendo, esperando en este momento que el Señor iba a sacarlo a la luz pública. Y dice que en ese momento Amán estaba entrando al palacio del rey. Venía con la orden, con la idea de decirle, acaba de ahorcar, por favor, hice una horca en mi casa, una estaca, y quiero que cuelgues en ella al judío Mardoqueo. Y de pronto el rey, cuando siente el ruido, dice, ¿quién anda en el patio? Y le dijeron, bueno, que está ahí Amán.
Y entonces el rey lo manda a llamar y le dice: Amán, ¿cómo se debe honrar a un hombre? ¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey quiere honrar? Yo quiero honrar a un hombre, ¿cómo debo tratarlo? No le dijo el nombre. Podría haberle dicho: ¿cómo tratar a Mardoqueo, que hizo algo por mí? No es difícil pensar que Amán, cuando sintió esto, dijo: bueno, aquí el que quiere honrar a quién es, a mí mismo. Y entonces vamos a hacerlo en grande, porque se traiga la vestidura real, que lo monten en el caballo del rey, que le pongan un adorno real, y que los funcionarios, y que un funcionario lo pase a caballo por las calles de la ciudad. Y tenía que ir proclamando: así se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar. Mardoqueo estaba autocoronándose. Ya se veía en unos minutos paseando por toda Susa, el pueblo arrodillándose y diciéndole que él era el escogido por el rey. Y el rey le dijo: ve de inmediato a Amán, toma la vestidura que me has dicho, toma el caballo, como lo ha sugerido, y haz eso mismo. Dice la Biblia en Esther 6:10, con Mardoqueo. Y le dijo adicionalmente: no descuides ningún detalle de todo lo que me has contado. Un cubo de agua fría cayó sobre este maligno, y dice que tuvo que hacerlo así, tuvo que proclamar en toda Susa de que Mardoqueo era el hombre a quien el rey deseaba honrar, y dice la Biblia que regresó a su casa triste y tapándose la cara. Y eso es que le había aconsejado unas horas antes: haz una horca para que ya sacas a tu enemigo. Le dijeron: si Mardoqueo, ante quien tú has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él, porque acabarás estando derrotado. Y en ese momento, hermano, el libro de Esther es de verdad una película, es una telenovela, es un culebrón de eso, no de eso de 1000 capítulos. Y en ese momento dice que estaban entrando los eunucos para llevarlo al segundo banquete. Y acabado de pasar el momento amargo este. Dice la Biblia, hermano, estoy en Esther 7 ahora, que el rey y Amán fueron al banquete, al segundo banquete. Y le vuelvo a decir por tercera vez: reina Esther, ¿cuál es tu petición? Lo que me pidas te lo voy a conceder, aunque sea la mitad del reino. Le había dado ya 3 mitades. ¿Por dónde iba? Iba por reino y medio. La reina Esther ya estaba con reino y medio. Y le dice: mire, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para exterminio y aniquilación. Hermanos, dice la Biblia que el rey le dijo: ¿y quién es ese atrevido que ha hecho semejante barbaridad? ¿Dónde está? Y la reina se dirigió ante el orgulloso Amán, estaban ellos 3 solos, y le dijo: este que está aquí, el adversario y el enemigo, el que ha vendido mi pueblo, el que está poniendo en peligro la vida de mi pueblo y mi vida misma, es este que está aquí. Y dice que el rey se levantó enfurecido y salió al jardín de palacio. Y Amán, que hasta unas horas antes andaba inflado, el león caminaba por las calles de Susa, dice que entonces, dándose cuenta que ya su suerte estaba echada, se quedó para implorarle a la reina Esther, a una mujer, a una judía, que le perdonara la vida. Hermano, los papeles se pueden virar en la vida en cualquier momento. Las cosas pueden virar en cualquier momento. Mi abuelo, que era un analfabeto, mi abuelo estudió hasta 2º grado, me parece, nada más, nos decía en esa sabiduría de los viejos de Cuba. Sabe que en Cuba, por el problema habitacional, siempre las generaciones se solapan. Yo vivía con mis abuelos, como casi todo el mundo ha vivido con abuelos, porque no había donde vivir separado. Y mi abuelo nos decía, era materno, mi abuelo materno: es que la vida es como un carrusel. Hoy estás aquí y el carrusel está dando vueltas, ¿sí o no? Cuando pasan unos segundos, 1 minuto, ya tú no estás aquí, tú estás allí. Fíjense en su mente de analfabeto guajiro. Hermano, la vida da vueltas. La vida dio vueltas de esta forma. Y cuando entra el rey de pronto, ve arrodillado a Amán encima de la reina Esther. Y le dijo: ¿y todavía te atreves inclusive a querer violar a la reina en mi propio palacio? En buen cubano, Amán estaba frito, salado, no quedaba más nada por él. Y le dijo entonces a uno de sus eunucos: cuélguenlo en ella. Le dijeron: mira, él hizo una horca en su casa, pues bueno, cuélguenlo en ella. De este modo, colgaron a Amán en la estaca que él había mandado, dice la Biblia, a levantar para Mardoqueo. Las mismas calles
que habían visto el día antes a Mardoqueo paseando con la ropa real, ahora estaba este hombre con la cabeza cubierta, yendo a morir en lo que él mismo había preparado. Hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también se acabará. No se engañe, en versión internacional, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y terminando esta historia, y para no abusar de ustedes, dice entonces que Mardoqueo se presentó ante el rey, porque Esther fue en este momento, hermanos, que le dio el parentesco que tenía. Estos dos discípulos ocultos, pues recuerden que debatimos brevemente la semana pasada eso. Esto era un José de Arimatea y un Nicodemo de los tiempos antiguos, porque fíjense que es muy curioso que nadie se diera cuenta que eran judíos, las leyes dietéticas, por qué no lo observaban Mardoqueo y Esther. Hermano, yo no hubiera pensado en eso. Ellos parece que eran judíos que se habían acomodado mucho para sobrevivir. No vamos a criticarlo tampoco, pero miren, hermano, este fue el momento. Ya Esther llevaba como 5 años de reina en este momento, y dice que ahora es que le dice al rey quién era Mardoqueo. Y dice, pero imagínense ustedes, la orden estaba dada de exterminio. El rey no podía borrar la orden. La única solución, dice, si me he ganado el favor de su majestad, por favor, y está contenta conmigo, haga una contraorden que invalide estos decretos que usted ha hecho. Y entonces dice que el rey le dijo, cojan mi sello, redacten la orden ustedes, no se metió en eso él, y como hicieron en la primera decreto de destrucción, en este contradecreto de salvación, envino a las provincias. Hermano, la intercesión de esta mujer fue vital en esta historia. Hermano, tenemos que interceder los unos por los otros. La intercesión de los hermanos por las necesidades, el compartir la alegría y la tristeza. No podemos solamente ser amigos de los momentos buenos, hay que también saber compartir el momento malo, el momento de la tristeza, el momento del llanto. Esta mujer intercedió. Ella quizás si la historia se hubiera quedado aquí, ya estaba salva, a mano ahorcado, pero cuando llegara el mes 12, y como la ley no se podía quitar, iban a haber judíos que iban a morir. A lo mejor a ella no le tocaba porque estaba en el palacio, pero habían judíos que iban a morir. Y fueron convocados, y para los que les gustan las curiosidades bíblicas, Esther 8:9, ese que está ahí es el versículo más largo de la Biblia. Así que dice que convocaron a todos los secretarios del rey y se escribió. El que generó el decreto fue nada más y nada menos que Mardoqueo. Le pusieron el sello del rey. ¿Y en qué consistía el decreto? En que los judíos podían defenderse del ataque de los persas. Dice textualmente así: pueden reunirse y pueden defenderse. Inclusive les dio la opción de que podían matarlos, aniquilarlos y apoderarse de los bienes de los persas. Y dice la Biblia, hermano, literalmente en Esther 8:15, y la ciudad de Susa estalló en alegría. La ciudad que cuando se emitió el primer decreto del maligno Amán, dice la Biblia que se dio confundida y se oían los llantos, dice ahora que estalló de alegría. Para los judíos fue un tiempo de luz, de alegría, de júbilo y de honor. Y dice que nadie podía combatir a los judíos cuando llegó el momento fijado, porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. El pueblo que estaba en desventaja, los que iban a ser masacrados en unos meses, ahora se habían invertido los papeles. Y los persas, que eran millones, que tenían una proporción a lo mejor de 10 o de 15 a 1 con respecto a los judíos, dice la Biblia, hermano, que tenían miedo de los judíos. ¿Recuerdan a Rahab, la ramera? Cuando esconde a los espías. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el diálogo que tuvo con ellos? A ver si recuerdan. Sí, ok, sí, esa fue la petición. Óigame, lo que ha llegado aquí, tenemos miedo, y estaban en la ciudad más inexpugnable que había en aquel momento, que era Jericó. Pero lo que hemos oído de ese pueblo de ustedes y lo que Dios hace por ustedes, nos tiene temblando. Y estaban en la ciudad más protegida que había en ese momento. Hermanos, así mismo pasó aquí. Y llegó el día de la matanza, el día que estaba fijado, y dice la Biblia que hubo persas que salieron a matar judíos. Dice que en Susa los judíos se defendieron. Y qué curioso, que dice que se defendieron,
pero nunca le tomaron los bienes de los enemigos de ellos. Y hubo muertos, tristemente hubo muertos. Y hermanos, aquí ya estamos terminando la historia, vamos a saltar ya al capítulo 10, y todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con el relato de todo lo grande que fue, están registrados de forma oficial en las crónicas de los reyes de Media y Persia. Dice que este fue un hombre preeminente entre su pueblo. Fue el segundo después del rey Asuero. Y termina este libro con esta frase: porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Hermanos, y la bondad de Dios, que nos sigue persiguiendo, como dice ese canto que tan hermoso cantamos ahorita, la bondad de Dios persiguió a este pueblo y el pueblo se salvó. Se instauró la fiesta que todavía celebra, recordando la fiesta de Purim, cuando no fueron masacrados. Y Dios permitió que por el pueblo judío, como estaba en su plan, llegara el Salvador a este mundo. No desapareció el pueblo judío, y 4 siglos después, casi más o menos 4 siglos y medio, en un pequeño pueblecito, conforme a la profecía, nace Jesucristo, nuestro Salvador. Esta historia del libro de Esther, hermano, no debemos dejarla como una simple historia llamativa para los niños o llena de elementos así, de suspenso, sino que miren, es una historia que nos hace ver cómo Dios está obrando en favor de su pueblo siempre. Aun cuando no podamos verlo, está con su mano. Aun cuando no lo entendamos, está llevando a cabo su plan. Usa a los que menos pensamos para ayudarnos, para defendernos. Nos permite hallar gracia delante de la persona más inesperada, porque el Señor, hermano, tiene el control de todo. Así que espero que haya sido de bendición este libro que hemos dado en estas 2 noches, y que en la misma fe, y es muy curioso, termino con esto, que nunca el nombre de Dios se menciona en el libro de Esther. Nunca ves Dios, nunca ves Jehová, nunca ves Señor, pero detrás de toda la historia, ¿quién se está moviendo? Jehová de los ejércitos, en favor de su pueblo. Esta historia han pasado 25 siglos, y sigue moviéndose y defendiéndonos a nosotros hoy, en este siglo XXI. Que el Señor me los bendiga a todos, los quiero. Bueno, hermano, gracias a Jehová por estar aquí con nosotros, y gracias sobre todo al Señor por su bondad. Ahora vamos a orar para irnos a casa. Señor y Padre, amores en los cielos, santificado es tu nombre, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, porque incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor, tú siempre estás obrando, Padre. A pesar de nuestros errores, Señor, a pesar de nuestras penas a veces, Señor, de defenderte, Señor, tú siempre nos defiendes a nosotros, Padre. Ayúdanos a ser usados como instrumentos para tu gloria, Padre. Como fue Mardoqueo, como fue Esther, Padre. Ayúdanos a hacer salvación, Señor, para otros, a hacer luz del mundo para otros, Señor, llevando tu nombre a todos los lugares de este mundo, Padre. Ahora te pedimos que nos cuides y nos guardes, Señor, y que todo lo que hagamos sea siempre guiado por ti. En el nombre de Jesús oramos.